¿Qué onda, contribuyentes? Pues en el episodio de hoy hablaremos de los impuestos. Y yo creo que los impuestos más conocidos son el ISR y el IVA. Y si tú nunca habías escuchado de estos impuestos, déjame decirte que por lo menos el IVA es el impuesto del que ninguna persona se escapa, ya que todos somos consumidores. Así es, el IVA siempre va a gravar el consumo de bienes o servicios. Y si no has escuchado del ISR, cuando empieces a trabajar o emprender, sabrás de él, mi querido contribuyente. Pero bueno, contribuyentes, vamos a iniciar con el tema. Antes vamos a empezar con algo de antecedentes, un poco de historia. Vamos con que antes a los impuestos se les denominaba tributos en algunas civilizaciones antiguas. El tributo llegó a ser considerado como algo divino, en la que los hombres entregaban algo preciado a los dioses. Posteriormente se los entregaban a los representantes del pueblo, ya que los representantes decían que eran elegidos por los dioses, ¿no? Pero pues bueno, ahí se los dejo a su consideración esto. Por ejemplo, en México, en la época prehispánica, pagaban el tributo en especie, con chile, frijol o cacao. De hecho, el cacao era considerado como una moneda de cambio. Y con la llegada de los españoles también se pagaban impuestos a favor de la corona y se creó el registro de contribuyentes indígenas. Entonces podemos decir que los impuestos siempre han existido y pues es obvio, sino con qué se mantenían y crecían las civilizaciones. Como se los acabo de decir, no necesariamente el tributo era en moneda, sino podía ser mediante pago en especie. De hecho, en la actualidad el SAT admite pago en especie en casos específicos. Más que nada, el pago en especie va orientado a artistas plásticos mexicanos o extranjeros residentes en el país, pero que obtengan ingresos por medio de sus artes, ¿no? Y regresando a nuestra época, como mexicanos, estamos obligados a contribuir tanto a la federación, el estado y municipio en el que residamos. Es por esto que existen impuestos federales, estatales y municipales. De los impuestos federales podemos decir que son impuestos que se aplican en todo el territorio mexicano y tenemos como ejemplo el IVA, el IEPS y el ISR. Y de los impuestos estatales son aquellos que solo aplican en el estado en el que residamos. Por lo tanto, hay impuestos que están en el estado de Puebla que no están en el estado de Nuevo León o tienen un nombre distinto. Por ejemplo, en el estado de Puebla tenemos el impuesto sobre hospedaje. Así es, cuando nos vamos de vacaciones pagamos y nos hospedamos en un hotel, pagamos este tipo de impuesto. Y por la realización de apuestas y sorteos, cuando obtenemos un premio, pues también tenemos que pagar ciertos impuestos. Y los impuestos municipales son los que se establezcan en la ley de cada municipio. En Puebla tenemos como ejemplo el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, más conocido como ISABI, que es cuando adquirimos una propiedad, ¿no? Por lo regular una casa. Pagamos este tipo de impuesto. Y a lo mejor hemos escuchado que hay impuestos directos o indirectos. Y si no, pues ahora vas a saber que los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Los impuestos directos van a gravar de forma directa los ingresos o el patrimonio del contribuyente. Como ejemplo tenemos el ISR, que grava los ingresos del contribuyente. Digamos que el ISR es el impuesto que pagamos por ganar dinero o adquirir bienes, y el SAT lo cobra directamente al contribuyente. Es por eso que se le establece como un impuesto directo. Y los impuestos indirectos, en estos existen intermediarios para que el SAT pueda cobrar estos impuestos. Vamos con el siguiente ejemplo para que sea un poco más entendible, ya que a veces nos confundimos con el IVA. Es un tema el IVA, un verdadero tema. Debemos entender que existen productos y servicios que incluyen IVA. Entonces, como ejemplo, vamos a tener que Juan va al Oxxo y se compra un desayuno Godín, o sea, un café y unas galletas, los cuales incluyen IVA. Entonces, el Oxxo retiene el IVA que pagó Juan, digamos que lo guarda hasta que le toca hacer su declaración. Entonces, el Oxxo, al hacer el pago de sus impuestos, también va a dar el IVA que guardó de Juan, y es así como el SAT, a través de intermediario, cobra el IVA.
A esto se le conoce como impuesto indirecto, ya que el SAT no lo cobra directamente al consumidor final, sino lo hace por medio de intermediarios. Y pues emprendedores, recuerden que el IVA no es un ingreso extra, el IVA que tenemos le pertenece al SAT, porque muchas veces el emprendedor o la persona física, la persona moral, se gasta el IVA y ya después ya no tiene cómo pagar para pagarlo, ¿no? Ahí es cuando empiezan sus problemas fiscales. Y en México pues existen diferentes impuestos como ya lo pudimos notar, pero esto no quiere decir que paguemos todos los impuestos que existen. La obligación de pagar se genera cuando nos encontramos en el hecho generador de dicho impuesto. Ejemplo, si entro a trabajar, pues voy a pagar ISR por el ingreso que obtendré. O si vendo mi casa, voy a pagar los impuestos correspondientes. Pero si estoy de nini, pues no tendré que pagar ISR. Igual, si voy al Oxxo y no quiero pagar impuestos, pues no compro los cigarros y las galletas que incluyen IVA y EPS, pero si los quiero pagar, pues voy a tener que pagar el IVA y el EPS que ya se encuentran incluidos en los productos o servicios que consumimos. Y obviamente no todos los productos o servicios que consumimos incluyen IVA al 16%. Existen productos o servicios a tasa cero o exentos de IVA, pero en otro episodio podríamos abarcar el tema del IVA. Y recuerden, emprendedores, que sus productos o servicios ya deben de incluir IVA, no lo deben de cobrar por aparte o decir, si te facturo es más IVA. Este tipo de prácticas son ilegales y los clientes pueden denunciarlos ante el SAT, ¿no? Y pues, ¿para qué les digo? Mejor no lo hagan, porque pues desde ahí podemos tener problemas con el SAT y pues nos puede hacer una revisión. Y contribuyentes, la única forma de no pagar impuestos es no tener obligaciones fiscales, o sea que no estemos generando ningún ingreso. Recuerden que existen estrategias fiscales que están dentro de la ley que ayudan a disminuir el pago de impuestos. Igual, ten en consideración que existen diferentes regímenes fiscales y cada caso es diferente. Entonces, antes de que inicies o si ya iniciaste tu relación con el SAT, pues lo mejor es asesorarte ya sea con un abogado o contador especializado en materia fiscal o tributaria para que conozcas tus derechos y obligaciones como contribuyentes y no tengas problemas económicos con el SAT. Y contribuyentes, con esto concluimos el episodio de hoy y no olviden seguirnos en Instagram como lasnetas.contribuyente y hasta luego.